Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre Santo. Aquí estamos, Señor. Derribados, pero no destruidos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Te ruego que glorifiques tu nombre esta tarde. Te ruego, Señor, que cambies mi cansancio en fuerzas. Te ruego, Padre, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te entrego este cansancio. Te entrego este desánimo. Susténtame, Señor. Auméntame la fe, Señor. Para seguir. En el nombre de Jesús. Al Señor. Vamos a cantar. Hasta el fin lucharé. Con fuerzas o sin fuerzas. Al Señor yo le quiero servir. Al Señor yo le quiero servir. Les invito a que cantemos, hermanos. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor. Te diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe.
mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor. Te diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar con la gloria de Cristo al venir. Su pueblo Él prometerá. He peleado la batalla, Señor. Te diré tu carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar la corona de justicia. Ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo juez la dará en el día que Él tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, majestuoso Señor. En el nombre de Jesucristo, hermanos. Vamos adelante. Aleluya. Uf. Que Dios nos dé fuerzas. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos afirme cada día más, hermanos. Estamos hablando precisamente, hermano, que tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es tan importante entender esto. Tenemos este tesoro en esta humanidad, en este Adán. Somos polvo, somos tierra. Y a Dios le ha placido poner a Cristo en este polvo, en esta tierra. Si algo haya de valor en nosotros, no es nuestra preparación, no es nuestra elocuencia, no son nuestras capacidades. Si algo hay de valor en nosotros, hermanos, es Cristo Jesús. Nunca se nos debe de olvidar que tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando hablamos de un proyecto de excelencia, es la excelencia divina, no es la excelencia humana. No son las capacidades humanas, no son la preparación de las personas para entrar a un ministerio.
Es tan claro el apóstol que lo que determina nuestra entrada al ministerio es nuestra muerte, no es nuestra preparación, no es nuestra elocuencia, no son nuestras capacidades. No, hermano, no es competencia humana para andar peleándonos por puestos. ¿Hasta dónde hemos degradado el evangelio? ¿Hasta dónde nos hemos rebajado cada vez que nosotros pretendemos que son por nuestros dones inclusive? ¿Hasta dónde rebajamos el evangelio para ponernos nosotros como importantes? Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, por eso es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo que bajan en las regiones celestes. Si nosotros entendiéramos esto, hermano, dejaríamos de angustiarnos. De hecho, no estoy angustiado, me siento desguanzado solamente, sin fuerzas, preocupado por no tener fuerzas en el sentido, fuerzas físicas. Y estuve batallando por unos minutos. Estaba a punto de decirles que no me sentía bien. Pero dije, mañana es sábado. Parece que el viernes pasado también pasamos lo mismo y anoche eh, pasó algo parecido, pero o sea, hasta se me olvidó comentarles que no iba a transmitir. Me tuve que encarolar. Ya como a las 9 de la noche ya me di cuenta que habían pasado 2 horas. Ha sido muy intenso estos días y no lo he querido compartir porque esta es una guerra personal. Voy a compartir más tarde algunas cosas. Es una guerra personal que se está librando a nivel potestades, hermano. Se están moviendo potestades entre las dos naciones, entre México y Estados Unidos. Y es demasiado agobiante. Pero aquí estamos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve y nos comanda y nos dirige. Pensé en irme a acostar, dije, no puedo irme a acostar. Así que vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, presentarnos tal como somos. No podemos sentirlos más importantes o superiores. Hablé un poco en la mañana del tema acerca de lo que del burrito pintado de cabra, pintado de cebra. Amén. Hay cabras pintadas de ovejas y hay ladrones pintados de pastores. Pero también hay hermanos pintados de falsos hermanos. Y estamos en peligro con los de adentro y con los de afuera. Así que no es la lucha con los de adentro ni con los de afuera. Tenemos que entender a dónde enfocar las baterías. No podemos enojarnos. Por eso dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué?
para que el que pelee por nosotros no sea nuestra humanidad, hermano, no sean nuestras armas carnales. A ver, por eso creo que más adelante habla el apóstol acerca de, creo que es el versículo 10. Mire, el 10, el capítulo 10, hermano, de Segunda a los Corintios, versículo 3. Es importante para nosotros, dice, pues aunque andamos en la carne, pues aunque somos de tierra, pues aunque somos de barro, no andamos según la carne. El primer Adán es terrenal, es de la tierra, es terrenal. Amén. Y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no peleamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra pelea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, para que la excelencia del poder sea de Dios, las armas son poderosas en Dios, no son carnales, son en el Espíritu. Y si entendiéramos, hermanos, ¿qué armas tiene usted, hermana, para pelear? ¿Qué armas tenemos para pelear contra un principado y contra una potestad? Mire, hermano, cuando tomaron preso al apóstol Pablo, fíjense bien, hermano, hasta dónde llegan los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos hermanos. Si alguien encuentra este pasaje, se lo voy a pedir que me lo busque en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol es encarcelado, eh, los judíos se hacen un juramento bajo maldición para darle muerte a Pablo. Y ahí está un niño que es sobrino de Pablo y va y le dice a Pablo lo que hicieron los judíos. Y Pablo le dice, mira, ve y dile a este fulano, a este otro, lo que van a hacer. ¿Cómo es que Pablo no se enoja? Mira, qué perversos. Mira y dice que son cristianos. Mira y dice que creen en Jehová de los ejércitos. Alguien que me encuentre ese pasaje, por favor. Donde los judíos se juramentan bajo maldición para darle muerte a Pablo. O sea, tú no puedes enojarte. Jesús nunca se enojó con Judas. Jesús tenía un arma poderosa. El arma más poderosa, Dios te pague, hermano Esmeralda. Hechos 23, versículo 12. El arma más poderosa, hermano, es el amor. Vámonos a Hechos 23, versículo 12. En el nombre de Jesucristo, hermano. Aleluya. El complot contra Pablo. Venido el día, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Hay alguien en casa? Nosotros no nos podemos poner de acuerdo para hacer un ayuno, hermano, sin comer y sin beber, para que Dios haga algo. Y estos perversos se juramentaron, estos hombres tan impíos, se juramentaron bajo maldición para, fíjense bien, hermano, que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. ¿Ustedes creen que lo llevaron a cabo? Ellos empezaron, pero no lo pudieron matar. No creo que se hayan muerto de inanición o de hambre o de sed. Pero lo que me llama la atención es la capacidad del maligno para hacer sus objetivos. ¿Se imagina si 40 pastores se pusieran de acuerdo para ayunar, no comer ni beber hasta que venga un derramamiento del Espíritu Santo? Andamos inventando el avivamiento o el derramamiento del Espíritu. No no se hace en, en, en la convención, se hace en el altar. Ahora todo en el altar, el derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Mire, si usted estudia los avivamientos, lo empezaron hombres orando solos en su casa. Entonces, qué terrible es esto. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros nos hemos juramentado con maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Pues ellos tenían pensado, fíjense bien, hermano, hacer un ayuno de un día nada más, sin comer y sin beber, porque querían que al otro día, querían matarlo, que al otro día se lo llevaran y en el camino iban a matarlo. O sea, no pensaban hacer un ayuno de 40 días. Ahora dice, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y le dio el aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, no habló con un soldado cualquiera, habló con un hombre principal, habló con uno de los centuriones y dijo, ni siquiera le dijo el asunto al centurión. Le dijo, lleva a este niño ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Y el tribuno tomándole aparte de la mano, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. ¿Y qué hizo el tribuno? Lo sacó de ahí. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Nosotros debemos entender que los principados y las potestades operan en los príncipes, en los tribunos, en los gobernadores.
Eso es guerra. Eso es entender. Por eso es que podemos entender a Daniel, cómo se enfrentaba al príncipe de Persia, cómo se enfrentaba al príncipe de Grecia. En el plano espiritual. Porque, ¿cómo es que podía entender lo de Nabucodonosor, lo de Darío, lo de los otros reyes de ese tiempo? A veces nosotros, hermanos, no alcanzamos a entender ni siquiera la guerra espiritual terrestre, enfrentar a los demonios en el plano, el suelo raso. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen miedo de enfrentar a un endemoniado y con la gracia del Espíritu Santo echar fuera y hacer libre a esa persona. Porque no hemos sido entrenados, no hemos sido llevados a predicar el Evangelio. Hoy es bien fácil decir, no busques señales, busca las almas. ¿Qué sentido tiene, hermano? Si Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Y está claro, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que ir en busca de las almas para que las señales nos sigan. Y entonces vamos a enfrentar los demonios, pero mientras no vayamos, no vamos a enfrentar ningún demonio, ni podremos echar fuera un demonio y no sabemos qué es eso y siempre estaremos con miedo. Siempre buscando depender de los que supuestamente tienen el don de echar fuera demonios, y el don de liberación no existe en la Biblia. Eso es una señal que sigue a todos los que creen. Pero para sentirse importantes, yo tengo el don de liberación. ¿Y cómo hacen liberaciones? En base a manuales, en base a consulta, en base a hacer cuestionarios. Eso no es el don de liberación. Eso es una manipulación demoníaca. Por eso es importante, hermanos, entender. A veces te quedas sin fuerzas. A veces tienes que despertar en las madrugadas porque ahí está el enemigo en acecho. Hoy en la madrugada pasó eso. Y tuve que levantarme temprano. Yo creo que también es parte del desvelo, el cansancio que se ha acumulado, pero aquí estamos entendiendo la situación para permitir que con el poder de Dios, como dice nuestra hermana, no es con espada ni es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no en mí, hermano, no en nosotros, en Dios. Entonces, Pablo maneja con prudencia el asunto. Le aconseja al niño que no le diga ni al centurión, que le diga solamente al tribuno, al que tiene la autoridad. Y el tribuno lo saca de allí esa misma noche. ¿Por qué? Porque las autoridades, hermanos, están para proteger al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Para eso llevan espada. A veces nosotros, Dios permite que entremos a esos niveles. Pero cuando entras a esos niveles te das cuenta que el satanismo que se mueve en esos niveles es terrible. Ahí se mueven. Cuando estábamos en Hermosillo, en esa ciudad, Dios empezó a meternos en esos niveles.
Y allí nos dimos cuenta cómo la gente de esos niveles empezaba a buscarnos y querían que trabajaran para ellos como si fuéramos brujos. Querían que fuéramos a orar por locales comerciales de gente muy prestigiosa para quitar la maldición. Y yo no me presté a eso. Yo no me presté, le dije, yo soy pastor, yo no soy brujo, yo no hago limpias. Y entonces puedo entender qué es lo que se movió para tener que salir de ese distrito y a quién movió. Todo el mundo quiere hablar de guerra espiritual, pero no entiende que hay potestades que se manejan sobre las instituciones políticas, económicas, culturales y lo más terrible, las religiosas. Siento que Dios me está llevando a un punto donde tenemos que descubrir qué es lo que mueve las instituciones religiosas. Hay dos potestades que están exclusivamente trabajando sobre cada institución religiosa y no son del Espíritu Santo. Por eso es que para la venida del Señor Jesucristo se va a manifestar la apostasía. El problema es que nadie cree que está en apostasía. Todo el mundo cree que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos vivir por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para que yo pueda disponer de ese tesoro, no puedo hacerlo como barro. La excelencia del poder está en Dios, no en el barro. El barro, aunque se vista de ropa fina, aunque se prepare, aunque tenga elocuencia, aunque tenga capacidades humanas y quiera hacer la obra de Dios, bueno, está desnudo completamente y tiene que cubrirse con hojas de higueras. No tiene vestiduras reales. Sí, hermano, del 2000 el Señor me habló de la apostasía. En el 2007 hablé precisamente en ese congreso de Ciudad Obregón. Pero ya traíamos una persecución. Mire, para que me entienda, hermano. Cuando el Señor me habló de la apostasía, van a decir que estoy loco. Pero como dice mi hermano Neida, esto parece de ciencia ficción. El primer día que ministré como director a nivel general de la Fraternidad de Señores, cuando terminé de ministrar, me agarró una desesperación. Ministramos en la primera iglesia, allá en Hermosillo, y me bajé del púlpito y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Súbete al carro, sube a los niños. Vámonos. ¿Para dónde? Vámonos. Necesito salir de aquí. Y nos subimos al carro y enfilamos a la carretera.
Cuando íbamos en la carretera, nos fuimos al pueblo donde somos, donde estaba mi mamá, y en el camino, cuando íbamos en el camino, hermano, estaba nublado, me acuerdo. Y los niños ponieron la cabeza así y empezaron a ver hacia arriba por el vidrio de atrás. Y de pronto Mestel me dijo, mira papá, arriba de nosotros va una luz siguiéndonos. Y yo inmediatamente me paré para buscarla y no había nada. Entonces, esos personajes, los extraterrestres, empezaron a seguirnos. Ya los habíamos descubierto cuando estábamos en la comunidad indígena. Allí nos quedamos. Fue viernes. Regresamos el sábado por la noche. Cuando veníamos de regreso, nos salimos, para no pagar la caseta, nos salimos por Pesqueira. Y en la oscuridad de la noche se miraban las estrellas muy refulgentes y de pronto, otra vez, ahí estaba esa luz. Y ahí vamos nosotros arrepentiendo. Entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. El hecho de llegar a un nivel general, se activa una potestad sobre tu vida. Por eso es tan importante, hermano, que haya oración por los líderes generales de la iglesia. Porque ahí hay potestades trabajando sobre ellos, que se disfrazan de ángel de luz. Y si ellos no tienen una vida devocional genuina, ¿no?, el diablo los engaña fácilmente con su propia sabiduría, con su propia preparación, con su propia inteligencia, para que ellos tomen decisiones en base a lo que ellos miran, en base a lo que se ve y no a lo que no se ve. Y toman decisiones para poder manipular a los demás, para poder obligar a los demás a que cumplan lo que han acordado. Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro, hermano, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, hermanos, si nosotros tenemos la palabra morando en el corazón, tenemos que agarrarnos de la palabra. Aunque la situación cambie, aunque de pronto el cielo se ponga negro y el mar se ponga negro y se venga un tsunami, porque cuando el mar se pone negro y el cielo se pone negro, el mar se pone negro porque primero el cielo se pone negro. Cuando el cielo está gris nublado, el mar está gris nublado, pero cuando el cielo está limpio, el mar es de su color azul. Cuando el cielo se pone negro es porque los demonios activan y mueven el mar.
Y las nubes negras tipifican los demonios, las potestades, y el mar significa multitud de gente. Entonces, los demonios activan multitud de gente para que se cierren todas las puertas. Eso es lo que estamos enfrentando. Y nosotros tenemos que entender que el que va a pelear la batalla es nuestro Dios. Él nunca perdió una batalla. Por eso, nosotros podemos estar atribulados. Sí, hermano. Pero no angustiados. Podemos estar atribulados en todo porque se cierran todas las puertas. De pronto descubres que el demonio tiene el control de todas las instituciones. Cuando la gente se conduce humanamente, no espiritualmente. Porque cuando una gente se conduce espiritualmente, el demonio no tiene autoridad sobre esa persona. Y entonces tiene que usar mano del Espíritu Santo para que se abran las puertas. Porque donde Dios abre, nadie cierra. Y donde Dios cierra, nadie abre. ¿Y cómo pelear en esos niveles? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Bendigo el nombre del Señor porque jamás en toda mi vida, en los 68 años que tengo, nunca me ha dolido la cabeza. Estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, porque necesitamos pagar cierta cantidad de dinero, pero no estamos desesperados. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Somos muy buenos para decir que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero se nos olvida que Dios es nuestro dueño y que Él no nos compró con oro y con plata, nos compró con su fe. Nos compró con su fe, con el autor y consumador de la fe. Por eso necesitamos vivir por la fe. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Dios mostró su poder con la fe. Él por la fe hizo el universo. ¿Hay alguien en casa? Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que el barro no se quiera lucir. Porque no nos podemos predicar a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el tesoro. Y nosotros como los servidores del tesoro, los dispensadores del tesoro.
El dispensador no sirve si no tiene que dispensar. Vamos al hospital y hay dispensadores. Ahora después del COVID se sacaron los dispensadores para agarrar gel antibacterial y vas y le puchas si no tienen. Pero son dispensadores. A veces Dios tiene que pucharnos tantito, atribularnos tantito para que salga lo que está dentro del dispensador. El barro tiene que ser quebrado, pero lo que está dentro es la palabra viva. El tesoro es la palabra. Y esa palabra es Jesús. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso es que sometido a prueba vuestra fe, dijo Pedro, eh, la cual es mucho más preciosa que el oro. O sea, el tesoro que tenemos no es oro, no es plata, no son riquezas materiales. Y si tenemos riquezas materiales, no son nuestras, son recursos que Dios nos proveyó para llevar a cabo la obra. Las riquezas que tenemos nosotros son espirituales, por eso es que Dios nos bendijo en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Toma. Bendito sea mi Dios y su nombre, que es sobre todo nombre. Qué hermoso es el Señor. Se fue el desguance, se fueron. Me siento fuerte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Se fue el desguanzamiento. Necesitamos dejar que Él nos quebrante. Pero tenemos que estar atentos. Hay dos tristezas, hay dos abatimientos que vienen a nosotros. Uno, el primero, voy a decirlo de esta manera, la tristeza que produce el pecado, porque sabemos que hemos pecado y esa tristeza es para muerte. Y esa se va cuando confesamos nuestros pecados. Porque el que confiesa sus pecados alcanza y se aparta alcanza la misericordia de Jehová. Esa tristeza es para muerte. Pero hay otra tristeza que produce Dios. Esa tristeza, hermano, es para renovarnos. Ese abatimiento que viene es lo que Dios propicia porque quiere formar a su Hijo Jesús en nosotros. Por eso estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Y luego dice, en apuros, mas no desesperados. ¿Hay alguien en casa? Y enseguida dice, hermano, perseguidos, mas no desamparados. Amén. Derribados, pero no destruidos. Y aquí viene lo más importante, llevando en el cuerpo
siempre por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 7? El tesoro, hermano. El tesoro para todos. Miren, mientras Jesús estaba vivo, era el tesoro de los 12, de los 11. Mientras Jesús estaba vivo, los 11 lo querían, lo amaban más que todas las cosas. Lo amaban con todo su corazón y con todo su cuerpo, con toda su carne. Para ellos era el tesoro, por eso el día que él murió, ellos se abatieron, ellos perdieron la confianza, ellos sintieron que se morían, ellos se desanimaron. Pero cuando resucitó, ahora el tesoro ya no estaba con ellos, ahora el tesoro estaba en ellos. Y ese es el Jesucristo muerto, el que resucitó, el Jesucristo vivo. Si él estuviera en la tierra vivo, dice el escritor de los Hebreos, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes según la ley. Tendría que entrar con la sangre de los becerros y de los machos cabríos. No se hubiera quitado la ley. Tendríamos que depender de los hombres, pero ahora Él es el tesoro. El tesoro es nuestro sumo sacerdote. A Él podemos acudir, a Él podemos acercarnos. Ahora es el tesoro está con nosotros. Tenemos que llevar la muerte de Jesús. Por eso el apóstol dijo, oh Gálatas insensatos, a ustedes les digo, a ustedes a aquel ante al cual Jesucristo fue presentado como crucificado. Hoy todo el mundo quiere andar echando fuera demonios, quiere predicar elocuentemente. Hoy más en las convenciones, quiere bajar el cielo. Y Jesucristo está crucificado. Y nadie puede producir un avivamiento si no está crucificado. Para que la vida se genere primero en su vida. Y el vaso de barro sea quebrado. ¿Para qué? Para que salga el agua y la sangre. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Ya estás bautizado en agua, ya te vas a ir al cielo. Perdónenme, le falta la sangre. Sin muerte no hay resurrección. Sin cruz no hay muerte y sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay vida eterna. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por quién, hermano? Por causa de Jesús. Porque si Él murió, yo también tengo que morir. Por eso dice en el versículo 5 del siguiente capítulo, el versículo 15, 5:15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para uno que murió. Y nosotros también morimos. Pero ahora vivimos en una vida nueva. Llevando por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo? Muerto yo. Yo no puedo llevar la muerte de Jesús vivito y coleando porque tengo mi teología y porque tengo mi posición y porque soy esto y porque soy aquello. Ahí no funciona. Por eso, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. No nomás en los apóstoles. No nomás en... Ojalá y se manifestara en los obispos, ojalá y se manifestara en los presbíteros, como está escrito, ojalá y se manifestara en los pastores, ojalá y se manifestara en nosotros también.
entonces la gente conocería a Jesús. No conocería una religión. Por eso dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Por eso es que estamos atribulados, hermano. Y cuando tú estás atribulado, no puedes decir, me voy a ir de vacaciones. No puedes decir, estás atribulado, ¿cómo vas a ir a gozarte sabiendo que hay una situación terrible? La muerte actúa en nosotros, ¿para qué? Para que la vida fluya. O sea, ¿qué hicieron con Jesús? Lo mataron. Pero él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. ¿Qué hace el pecado que lanzan contra nosotros? Nos tiene que matar. Tenemos que ir a la cruz para perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, entonces el perdón, que es la vida, fluye y alcanza al que te ofendió. ¡Woohoo! ¡Aleluya! Son las armas poderosas que tenemos en Dios para destrucción de fortalezas. Ese es el espíritu de fe, por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, la fe es poderosa. La fe es fruto del espíritu, no es mi creencia. Si la fe no me lleva, fíjate bien, a morir a la cruz del Calvario, aunque diga que si no tienes fe para ir al culto, menos vas a entrar en el reino. Si ya estás adentro, ya te sacaron, ahora te quieren volver a meter. Si la fe no nos lleva a la cruz del Calvario a morir, Cristo no puede vivir. Tenemos una religión, no tenemos comunión. Y no le voy a poner Guadalupe Rodríguez, Pastor Guadalupe Rodríguez, no, porque eso no es mío. Eso es lo que está escrito. Porque no nos predicamos, por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Amén. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La creencia se transforma en vivencia. Muchos nos quedamos en la creencia solamente. Por eso no es creencia. Cuando la creencia se lleva a la vida, a la práctica, entonces se hace fe. Por eso dice esto, hermanos, sabiendo esto, me consta esto, dice que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, no dice que a ustedes no y a mí sí. Dice que a ustedes y a mí. Amén. ¿Por qué? Porque somos de la fe de Jesús. No somos de la fe en Jesús. Una cosa es ser de la fe en Jesús y otra cosa es ser de la fe de Jesús. Es un mundo de diferencia. Muchos tienen fe en los ídolos, pero esa fe no salva. Pero si tienen la fe de Jesús, esa fe sí salva, porque somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es la fe de Jesús. Esa pequeña diferencia marca un gran abismo. Por eso dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, no dice al Dios,
Jesús, al hombre, al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Fíjense bien, hermano. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Y el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y es ahí lo que dice nuestro hermano Alonso Castier. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele. Y es donde entra la acción de gracias. Y dice el versículo 16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando. O sea, nos vamos haciendo de pronto, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo apariencia, lozanía, juventud, y nos vamos envejeciendo, nos vamos gastando. Y dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Amén. Sin embargo, el interior se renueva día en día. Es decir, Cristo va creciendo dentro de nosotros. Cristo vivió, hermano, atribulado, pero no angustiado. Cristo estaba en apuros, pero no desesperado. Cristo siempre estuvo perseguido, pero nunca estuvo desamparado. Para los fariseos, Cristo estaba derribado, pero no destruido. Amén. Y de esa manera, Dios renueva a Cristo en nosotros y Cristo va siendo formado dentro de nosotros. Y termino con esto. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿y por qué es leve, hermano? Nosotros tenemos 1 mes y medio, hermanos, en esta tribulación, pero es momentánea comparada con la eternidad. Es como un abrir y cerrar de ojos. Es momentánea. Es como un abrir y cerrar de ojos. Escucha, es como un abrir y cerrar de ojos. Porque quiero que entiendas que en aquel día será como un abrir y cerrar de ojos. Así es la tribulación que nosotros podemos pasar. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Un día ya no estaremos aquí. Pero ¿qué produjo esa tribulación? Un eterno peso de gloria. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Aleluya! Y entonces viene la palabra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú no ves cómo Cristo está siéndose formado en ti, pero de pronto empiezas a comprender, tu entendimiento se ilumina y entiendes y das gracias a Dios por lo que estás pasando. No te apuras. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y Cristo no puede ser destruido. Cristo no puede ser derribado. Él es el vencedor. Cristo no está en apuros. Y cada vez que se forma
y se va renovando, los vamos renovando, hermanos, hasta el conocimiento pleno de Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, estrategias humanas que para engañar utilizan las artimañas del error. Entonces empezamos a seguir a Cristo. Él es la cabeza. Entonces nos conectamos con Cristo y Cristo nos indica dónde, cómo y cuándo. No por imposición humana, sino por dirección del Espíritu Santo. Y entonces entendemos que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús y puedo decirles que los amo. Ya, volvieron las fuerzas. Aleluya. Nos vemos el lunes con el favor de Dios.